Bueno, pasamos el primer día a la prueba de fuego, sin cepo, una devaluación de alrededor del 10%. ¿Qué va a pasar hoy también, no? Porque ayer fue el arranque en esta fase 3, como le llama el presidente del plan económico. Javier Vicens es economista, te la explica claro, eso es lo bueno, te lo baja al llano estos conceptos y estas cosas. Javier, gracias por atendernos. Maru y Gustavo acá. Hola Gustavo, Maru, buen día, ¿cómo les va? Bueno, a ver, ¿qué puede pasar hoy? ¿Algo muy distinto a lo de ayer o más o menos? Ya sé que no tenés la bola de cristal, pero digo, ¿cómo pueden venir estos días venideros con el tema? Bueno, te voy a responder de como los el mercados? viceministro de Economía. No sabemos. No, esa es la particularidad que tiene una banda de flotación. Claro. Ayer fue el primer día del partido que empezó, un partido que recién empieza, y veremos. Yo lo que creo que el dólar va a estar en el medio de la banda de flotación, más cercano a los 1.300 pesos. Es una presunción mía por cómo venía cotizando la semana pasada los dólares paralelos. Ahora, veremos si aparece la oferta, ¿no? Oferta genuina. Ahora hay una oferta, bueno, discreta, una oferta artificial basada en la deuda, en los créditos. Por eso ayer el presidente le habló a los agroexportadores. Liquiden ahora porque en junio vuelven las retenciones, les dijo. Bueno, está todo, recién empieza, estamos en el minuto 5 del partido. O sea, al definirlo y al compararlo, hacer un paralelismo con un partido de fútbol, es un paso a paso, como diría Mostaza Merlo, un día a día. Sí, sí, Eso como nos dijo el genera gran Mostaza Merlo incertidumbre. allá por el año 2000. Y perdonen que cite la fecha, ¿no? El año 2000. Esto es un paso a paso. La situación económica de Argentina es compleja. La economía argentina es compleja, la política es compleja. Bueno, hay que ver el día a día, ¿no? Sí, y hay que ver cómo se comportan los precios también, ¿no? Porque si tenemos una inflación que viaje al 3, 3,5, 4% mensual durante los próximos meses, bueno, vamos a estar más cerca de los 1.400 pesos, vamos a estar en el techo de la banda y todo nervioso, ¿no? Y el Banco Central ahí teniendo que salir a ofrecer dólares para calmar las cotizaciones. ¿No? Decía, esto es largo, es de largo aliento, veremos qué pasa. Javier, ayer el presidente dijo que en el 2026 no va a haber más inflación. A ver, ya lo había dicho el año pasado con respecto al 2025. ¿Cómo va a estar la inflación o los precios, como bien decís, en los próximos meses? Porque al parecer en abril va a estar alrededor del 5% y va a bajar, pero no tanto como esperaba el gobierno. Bueno, la política en general y la política en Argentina no hay que prestarle tanta atención a lo que dicen, porque se dicen muchas cosas. El presidente dijo también que no iba a devaluar y hubo un salto en el dólar oficial. Hay que mirar lo que hacen, ¿no? Y también los formadores de precios, lo que hacen los formadores de precios. Yo creo que esto no pega de igual manera en precios, va a depender de qué bienes estamos hablando. Si un bien importado, va a pegar. Si un bien que tiene que ver con los alimentos, va a pegar. ¿Por qué? Porque los alimentos en Argentina, lo que comemos, lo que está en la mesa de los argentinos se exporta y acá tenemos un nuevo precio de exportación para la soja, el maíz, el trigo, entonces va a pegar. Después tenemos los servicios, ahí no va a pegar tanto, tenemos bienes que no son bienes indispensables, ¿no? O sea, no son bienes de la canasta básica, ahí no va a pegar tanto. Y después tenemos una inflación que es la inducida por el Fondo Monetario Internacional, que hay que ver qué pasa, que es la inflación de servicios, porque el fondo le está diciendo al gobierno, ajustá, volvé a ajustar, volvé a actualizar tarifa y quitá subsidio. Bueno, ahí vamos a tener una inflación que todavía no está definida cómo evoluciona en los próximos meses. Es que ya avisó el gobierno que va a quitar totalmente los subsidios a la clase media, de las tarifas energéticas. Ahora, el tema son los alimentos, recién lo mencionaste. No es posible que este saltito, aunque sea, porque hay devaluación, en eso tiene razón Macri, apoya la salida del cepo, pero hay una devaluación, se va a ir trasladando a los alimentos, que ya vienen subiendo, Javier, la carne, frutas, verduras, en las góndolas en general. Pero eso va a pegar en alimentos. Después veremos si pega toda la devaluación, con qué velocidad lo hace. Históricamente en la Argentina, cuando hay una devaluación, pega fundamentalmente en alimentos. Ahí se ve más rápido el traslado a precio. ¿Por qué? Porque, como les decía, exportamos lo que comemos. Y si tenemos un nuevo precio de exportación, porque tenemos un nuevo dólar, eso se le traslada a la industria alimenticia, la industria alimenticia la traslada a las góndolas. Va a depender de cuánto la demanda convalide. Es decir, los consumidores, cuando van a la góndola, van a convalidar aumentos de precio que tengan que ver con la devaluación, este 12% de ayer. Veremos qué pasa hoy. ¿Lo van a convalidar o no? Pues lo van a poder trasladar a precio los formadores de precio. ¿Qué pasa con los comerciantes pequeños? ¿Tienen espalda para sostener los aumentos que les llegan en la lista de precios? ¿O están viendo que no están vendiendo bien? O sea, estamos en la Argentina de un consumo que es anémico, ¿no? Un consumo que va ahí, ¿no? De a poquito va ahí, subió un poquito, cae, ¿no? La situación es compleja. En los bolsillos de los consumidores están súper flacos, aumentaron un poquito el poder adquisitivo cuando bajó la inflación, que estaba en torno al 2, 2,5%, pero en marzo tuvimos 3,7% de inflación. Bueno,
Yo, si tengo que formar precio, sería muy cuidadoso. Si soy pyme, si soy comerciante, sería muy cuidadoso al momento de pretender trasladar todos los aumentos que me están llegando de los formadores de precio de las grandes empresas, que lamentablemente ellos te aumentan y vos, si sos un pequeño comerciante, te tenés que acomodar. Encima, claro, Javier, tenés razón, porque no hay margen para seguir aumentando, porque, a ver, en lo que va del año, repasemos, 2,2 de inflación en enero, 2,4 en febrero, 3,7 en marzo y 5% aparentemente en abril o cercano a ese número, pero los sueldos quedaron bastante atrasados y hay algunos gremios de los más importantes que tienen paritarias del orden del 1%, 1,2% por mes. Por eso, ¿hay margen para seguir aumentando? Porque los bolsillos están cada día más flacos. Bueno, depende quién. El formador de precios te va a aumentar. Ahora, el formador de precios, no digo, no sé, la gran industria alimenticia, te va a aumentar, ¿no? Te van a llegar aumentos de precio. Ahora, el comerciante, el kiosquero, la pyme, ¿qué dice? Bueno, si aumento tanto, traslado todo, no vendo. Y si no aumento, me fundo. Claro. ¿No? Está en esa línea fina, delgada, que es, imagino, a los comerciantes que nos están viendo, a los pequeños kiosqueros que están con el lápiz. A ver cuánto pueden aumentar, cuánto se les cae. Es prueba y error, ¿no? Es prueba y error cuando estamos en un régimen inflacionario. Yo creo que los traslados a precio no van a ser de la magnitud que tuvimos con la devaluación anterior de diciembre del 2023, porque hasta ahora, por cómo cotizó el dólar ayer, la devaluación no es un salto tan grande, estamos hablando de una devaluación del 12% del oficial, y después tenemos el paralelo que bajó, ¿no? Que ese también es otro dato, porque hay muchos precios de la economía argentina con tantos años de cepo que se empezaron a formar a partir de lo que ocurría con el dólar paralelo. Por eso les decía yo, si la inflación viaja al 3,5 o 4% los próximos meses, vamos a estar más cerca del techo de la banda, de los 1.400, y los paralelos se van a empezar, porque va a haber paralelo, una economía informal como la que tenemos, 40% de informalidad, informó ayer el INDEC, los precios van a empezar a mirar qué pasa con el paralelo, ¿no? Esto es el día a día, por eso les decía, Javi, es un partido que recién se empieza a jugar. Y además estoy pensando, no termina todo acá, porque siempre que tenés un acuerdo con el fondo te exige cosas, entonces se viene a ver una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma en las jubilaciones, en el sistema previsional. Veremos eso también como pega, ¿no? Sí, todas esas reformas llevan muchísimo tiempo de debate, está la oposición, no son tan ágiles y tan rápidas. El fondo siempre las mete en todo acuerdo. En los hechos, el fondo, ¿qué le está diciendo al gobierno? Tenés que subir la tasa de interés, que es algo que ya empezamos a ver en los bancos. Sí, ya ayer mismo subir la tasa de interés de plazo fijo. Hay que ver qué dice el Banco Central con la tasa. ¿No? Yo creo que en los próximos días el Banco Central va a subir la tasa de interés, eso va a encarecer el crédito, va a encarecer el costo de la tarjeta de crédito, va a encarecer el pago mínimo de la tarjeta, que hoy es algo que están pagando muchos en la Argentina, muchas familias compran con la tarjeta de crédito, pagan el mínimo, eso les va a subir el costo de financiar esa forma de consumo que no les queda otra porque no les alcanza la plata, eso es recesivo, ¿no? Una devaluación es recesiva porque hay traslado a precios, porque baja el poder adquisitivo de los salarios, un aumento de la tasa de interés es recesiva, entonces el gobierno tiene un acuerdo que le impone el Fondo Monetario Internacional que es recesivo y inflacionario, ¿no? Hay que ver en qué magnitud, ¿no? Yo creo que hay un esquema cambiario de acá a las elecciones y vamos a ver seguramente otro esquema cambiario de las elecciones en adelante, exacto, dependiendo de cuál haya sido el resultado que obtuvo el gobierno, hasta dónde puede ir a fondo, Javier, con la reforma estructural, hasta dónde puede ir a fondo con un tipo de cambio más libre, ¿no? Con un cepo que todavía está para las empresas que se puede sacar o no. Y Javier, la clave del programa, porque en todo programa del Fondo Monetario Internacional hay una clave, es la acumulación de reserva. Si el Banco Central no suma reserva, estamos en un problema. Los dos problemas o las dos causas de que esto no funcione son el traslado a precios, si es importante, y que no sume reservas el Banco Central. Si esas dos cosas no pasan, o sea, si hay traslado a precios fuerte y el Banco Central no suma reservas, vamos a tener que estar hablando de otro tipo de cambios seguramente en el corto plazo. Javier, ¿es sustentable el plan del gobierno? ¿Se puede mantener con el paso de los años? Porque está tomando, deuda para pagar inclusive más deuda, pero las inversiones no llegan o llegan a cuentagotas. Digo, de acá al futuro, estoy hablando de 3 o 4 años. ¿Se puede mantener la proyección del gobierno? Bueno, por eso justamente te decía, si suma reservas, ¿no? Si el Banco Central suma oferta de dólares genuina, es sostenible. Ahora, si el Banco Central no suma
dólares de forma genuina y hay una oferta artificial basada en el endeudamiento, que después hay que devolverla a estos chicos. O sea, el fondo Claro. nos prestó Sí, 20, no te la los números son regalan. enormes, 20 el fondo, no sé cuánto el Banco Mundial, estamos hablando de una cifra enorme. Eso hay que devolverlo, y para devolverlo hay que sumar dólares genuinos, Claro. y para sumar dólares genuinos tiene que haber inversión extranjera en dólares, es decir, extranjeras que lleguen dólares, y tiene que haber aumento en las exportaciones. Es decir, que este tipo de cambio, o el tipo de cambio en el futuro, le tiene que cerrar al campo, a la minería y al sector petrolero, que son los que exportan. Este tipo de cambio, esto es algo que podemos ver, ¿no? Por eso el presidente les habla al campo ayer. Ahora, este tipo de cambio, al campo no le cierra, porque al campo le subieron los insumos en dólares ayer y les bajó el dólar al que tienen que liquidar, porque antes liquidaban al blend, que fue más alto que el blend era más alto que la cotización de ayer del dólar. Es decir, ojo que con este tipo de cambio, si se esperaba ganar competitividad, no es tan claro que se haya ganado, ¿no? Tal cual. El campo no está para nada contento. Ahora, también hay otra cosa que hay que reconocer, Javier. A ver, la salida del cepo también implica que finalmente puedan llegar, vamos a ver si llegan, finalmente con Macri no llegaron, las famosas inversiones, porque eso es lo que te va a generar más laburo. Digamos, más inversiones implica más empresas, más creación de trabajo, más sueldos, y a su vez ese 40% de informalidad que tenemos, gente laburando en negro, pase finalmente al sector productivo formal. Bueno, por supuesto. Sí, más inversión, no solamente extranjera, también inversión nacional, ¿no? Eso es fundamental. En cualquier economía hace falta que haya inversión para que generen puestos de trabajo. A su vez hace falta inversión para que aumente la productividad, que es algo que no se discute en la Argentina, ¿no? La productividad no la estamos discutiendo. A ver, ¿cuánto generamos los argentinos? ¿Qué nivel de eficiencia tenemos y de productividad tenemos al momento de laburar? Bueno, eso no estamos discutiéndolo, porque ahí hay que empezar a discutir otras cosas, no solamente de macroeconomía, que es lo que hablamos ya hace largo tiempo, porque la macroeconomía en la Argentina era y sigue siendo complicada. Antes era un despelote, ahora es complicada la macroeconomía. Hablamos de finanzas, hablamos de los dólares, hablamos de la tasa de interés, pero no hablamos de la producción. De eso no hablamos, de la economía real. Bueno, el gobierno tiene que empezar a hablar de la economía real, de qué pasa con los distintos sectores, qué pasa con la industria, que está muy complicada, y con este tipo de cambio y apertura económica va a estar más complicada la industria en Argentina, y más teniendo en cuenta que venden el mercado interno fundamentalmente y los salarios están destruidos. Bueno, es complejo, ¿no? Para crecer hacen falta otras cosas. La macroordenada, condición necesaria, pero no es suficiente. Javier, hablando de economía real, ayer, estos días se publicó el dato de que 4 de cada 10 argentinos que trabajan están en el mercado informal, o sea que no están en blanco. Ayer Milei dijo algo así, dijo algo al respecto, que antes de la reforma previsional debería irse o pasar por una reforma laboral, digamos. No hay ninguna acción concreta del gobierno para justamente mitigar a los trabajadores que están en negro y darles una oportunidad para que estén en blanco, ¿no? Pero esa es una discusión también, a ver, esa es una de las discusiones más difíciles en la Argentina. Yo creo, te digo, hay dos discusiones que son estructurales. Mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué reformas hacemos en el mercado de trabajo? Y la reforma previsional. Van de la mano las dos cosas. Es muy complicado, y para eso el gobierno, para discutir eso, sentarse a discutir, es una discusión parlamentaria y sectorial. Es decir, hay que discutir con los representantes en el Congreso y hay que discutir con los sindicatos, que son la voz de los que están formalizados. Y a su vez también hay que sumar actores de la economía informal. Esa discusión es larga en la Argentina. El gobierno intentó hacer algo, reformar algo vía decreto con imposición. Bueno, no resultó. Y además, no es solamente eso. Eso es más fácil discutirlo si creces. Exacto. Ahora, si no estás creciendo y estás hablando de quitar derechos laborales, bueno, se suma la complejidad a la discusión y va a tener mucha gente enojada. A ver, para crecer hacen falta muchas cosas, para que la economía argentina vuelva a ser una economía pujante, ¿no? Hace 10 años o más que no crece la economía argentina. La discusión es una discusión integral y sectorial. Por eso digo, es muy complejo, y con la imposición del fondo, la verdad que no se va a tener una discusión sana y que sirva para los intereses de la mayoría de los argentinos también. Y además, en medio de todo esto, el año electoral, ¿no? 2025. Javier, muy claro, como siempre, te agradezco estos minutos. Un abrazo, te volveremos a molestar seguramente. Un abrazo, que tengan buen marco.